Hola, buenas tardes. Somos Bruno, Julio y Luis y hoy vamos a hablar un poco acerca de la lógica de segundo orden. Primero que nada, una pequeña definición de la lógica de segundo orden. La lógica de segundo orden es una extensión de la lógica de primer orden y se estarán preguntando ¿qué es la lógica de primer orden? Pues ya la conocemos, la hemos visto en clase y es la lógica de predicados. Ahora sí, retomando a la lógica de segundo orden, esta se caracteriza principalmente por cuantificar a las propiedades de una proposición lógica. Además, evidentemente también se añaden variables que representan propiedades, fórmulas y relaciones. Y ahora estarán diciendo, ya no quiero más lógicas. ¿Por qué queremos expandir la lógica? ¿No es suficiente ya con la lógica de primer orden? Una simple pregunta. ¿Cómo dirías Juan y Sandra comparten alguna propiedad? Usando, claro, la lógica de primer orden que ya conoces. Pues tú dirás, fácil. Puedo decir cualquier proposición usando la lógica de primer orden. Pues estás equivocado. Uno naturalmente empezará diciendo que para decir la proposición Juan y Sandra comparten una propiedad, donde propiedad representa cualquier propiedad, no una en específico, solo hay que representar a Juan por J y a Sandra por S. Y así escribimos, existe una propiedad tal que esa propiedad la cumple Juan y la cumple Sandra. Pero ojo, ¿ya te diste cuenta de algo? Te daré algunos segundos para que lo notes. Exacto, el cuantificador existe, no está cuantificando a una variable. O sea, es decir, que no está cuantificando ni a la J ni a la S, que son nuestras variables Juan y Sandra, sino que está cuantificando a la propiedad. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya no estás en lógica de primer orden, sino que estás en lógica de segundo orden. Y bueno, ahora que ya sabemos qué es la lógica de segundo orden, vamos a ver algunos ejemplos con mi compañero Julio. A ver, recuérdame las otras lógicas que ya me estoy confundiendo. Primero estaba la lógica de predicados, ¿no? Que lo único que hacía es que tenía predicados o términos y operadores entre ellos, ¿no? Que era, por ejemplo, el de negación y el de or, el o. También estaba el y, el entonces, el sí, solo sí, ¿no? Pero bueno, con estos dos basta. Podemos ser enunciados como va a llover o no va a llover, ¿no? Porque solo estamos hablando sobre una cosa. Sobre si ahorita va a llover o no va a llover. Pero ese lenguaje, esa lógica, bueno, ese lenguaje todavía tiene limitantes, todavía no podemos hacerlo todo. Entonces dijimos, ¿qué pasa si yo quiero decir que todos los días o llueve o no llueve? Pues entonces tuvimos que añadir los cuantificadores sobre los términos, sobre los objetos, los días y así. Y tuvimos que agregar el para todo X, el existe en Y, ¿no? Estos se aplican sobre las variables o sobre las constantes. Es una ley de la lógica de primer orden, nada más se puede aplicar sobre los estos, ¿no? Y lo que está pasando es que ahora no podemos decirlo todo. Entonces hay que agregar, hay que permitirle más, hay que darle más flexibilidad a lo que le queremos, sobre qué queremos poner los cuantificadores. Entonces pues vamos a ver unos ejemplos de por qué necesitamos hacer esto. Entonces en la lógica de segundo orden vamos a poder hacer vamos a poder usar los cuantificadores aplicándoselos a los predicados y a las funciones, o sea, a las fórmulas y a los predicados, ¿no? Un ejemplo es cuando queremos decir que en los predicados solo se cumple o una cosa o la otra, pero no las dos. Entonces, para decir eso necesitamos usar la lógica de segundo orden. Por ejemplo, que para todo predicado, para todo x, me faltó el para todo x, para todo predicado, p de x o no p de x. O sea, que solo una de las dos, ¿no? Otro ejemplo más importante es para ver lo de la igualdad, ¿no? A ver otro ejemplo. Aquí yo pongo, por ejemplo, el clásico, ¿no? Nunca nos han dicho, si parece un pollo, huele a pollo, sabe a pollo. Entonces, ¿qué crees? Es pollo. O no, quién sabe, ¿no? Pero bueno, queremos saber eso, ¿no? Por ejemplo, si queremos tener igualdad entre objetos, hay que decir que
que si cumplen todas las mismas propiedades, los mismos predicados tienen que ser lo mismo. Entonces, para predecir eso tenemos, ya hasta cuando yo lo expresé dijimos, para todos los predicados, para todas las proposiciones o todas las propiedades tienen que cumplir ambos lo mismo. Entonces estoy haciendo para todas las proposiciones, ahí ya estoy haciendo un cuantificador sobre predicados. ¿Sí? Predicados, sobre predicados. Entonces, por ejemplo, decimos que a veces siempre pasa que para todo x y y, para todo predicado, si p de x y p de y, entonces x es igual a y, ¿no? O sea, esto suena bastante intuitivo, ¿no? Y lo queremos incluir en la lógica. Entonces tenemos que agregar los cuantificadores sobre predicados, ¿no? Y bueno, como podrán haberse dado cuenta, la lógica de segundo orden nos abre un gran mundo de posibilidades para expresar nuestras proposiciones, pero se usa más para matemáticas y para expresar conjuntos y expresar axiomas y todo eso. Entonces, la lógica de segundo orden se utiliza más para matemáticas. Y es así como llegamos al final de nuestra exposición. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Y bueno, ahora va la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre lógica de primer orden y la lógica de segundo orden? Menciona para qué se utiliza la lógica de segundo orden. ¿Existe una relación entre lógica proposicional, lógica de predicados y la lógica de segundo orden? Y bueno, ahora ya sí, termino esta exposición. Adiós.